Mis padres intentaron darle mi herencia a su hija favorita, pero mis abuelos tenían una sorprendente vuelta de tuerca preparada. Soy un hombre de 28 años que proviene de una familia con una historia larga y complicada de favoritismo. Mi hermana menor, Amy, de 25 años, siempre ha sido la preferida de mis padres, especialmente de mi padre, desde nuestra infancia. Esta parcialidad solo empeoró con el tiempo. Desde mis primeros recuerdos, Amy fue la niña dorada. Cuando yo tenía 5 años y ella 2, mis padres le organizaron una fiesta de cumpleaños elaborada, con pintacaritas profesionales, un castillo inflable y un zoológico interactivo. Ese mismo año, para mi cumpleaños, solo tuve un pastel comprado en la tienda y una pequeña cena familiar. Esto marcó la pauta para los años siguientes. Las diferencias se hicieron más evidentes a medida que crecimos. Amy siempre recibió los juguetes más nuevos, la mejor ropa y la mayor atención. Recuerdo haber ahorrado durante meses mi mesada para comprarme una bicicleta nueva cuando tenía 10 años. Amy también quiso una, y cuando la vio, hizo un berrinche. En lugar de enseñarle a esperar o ahorrar, mis padres fueron de inmediato a comprarle una bicicleta aún mejor que la mía. Otra área donde el favoritismo era evidente era la escuela. Los padres de Amy asistían a todos sus eventos escolares, mientras que generalmente se perdían los míos. Tuve un papel protagónico en la obra de teatro de la escuela en 4º grado. Practiqué durante semanas, motivado por un gran entusiasmo. La noche de la presentación, mis padres llegaron una hora tarde, y por lo tanto, se perdieron mi escena principal. Estaban consolando a Amy después de que se quejara de un dolor de estómago. Más tarde, ella estaba bien, simplemente habían perdido la noción del tiempo jugando con ella. En cuanto a lo académico, nada de lo que hacía parecía ser suficiente. Me uní al club de matemáticas, obtuve calificaciones perfectas en la secundaria y hasta gané el primer lugar en una feria de ciencias regional. Sin embargo, mis padres apenas notaron estos logros. En cambio, cuando Amy obtuvo un B en su materia más difícil, le organizaron una cena de celebración y le compraron un teléfono nuevo como incentivo para que siguiera mejorando. La preparatoria fue particularmente difícil. Buscando su aprobación, me involucré en todas las actividades que pude. Además de mantener un GPA de 4.0, fui editor del periódico escolar y capitán del equipo de debate. Mientras tanto, Amy pasó la escuela sin esfuerzo, apenas manteniendo un promedio de C, y dedicaba la mayor parte de su tiempo a salir con amigos. En mi tercer año de universidad, fui uno de los 2 estudiantes seleccionados para participar en un prestigioso programa de verano en Harvard. Fue un gran honor y me sentí increíble. Pero cuando di la noticia en la cena, mi padre gruñó y cambió el tema para hablar sobre la próxima presentación de baile de Amy. Al menos mi madre comentó, «Qué bien», pero rápidamente pasó a otro tema. La noche en que debía viajar a Harvard coincidió con el concierto de Amy. Mis padres no pudieron llevarme al aeropuerto porque querían verla actuar. Tuve que pedirle a los padres de un amigo que me llevaran. Otro momento agonizante fue el proceso de solicitud a la universidad. Trabajé durante meses mejorando mis ensayos, participando en actividades extracurriculares y preparándome para el SAT. Fui aceptado en varias universidades de élite y recibí una beca considerable para asistir a la universidad de mis sueños. Cuando compartí la noticia en la cena, la reacción de mis padres fue apenas aceptable. Está bien, pero no dejes que se te suba a la cabeza. La universidad no lo es todo, dijo mi padre. Solo acuérdate de nosotros cuando te conviertas en un pez gordo, añadió mi madre. Por otro lado, mis padres fueron increíblemente comprensivos cuando Amy apenas logró graduarse de la preparatoria y decidió no ir a la universidad. La elogiaron por conocerse a sí misma y por desafiar las expectativas sociales. Algo que nunca hicieron por mí. Incluso le compraron un auto como regalo de graduación. El favoritismo constante me afectó profundamente a nivel emocional. Durante mi adolescencia y principios de mis 20, luché contra la ansiedad y la depresión. Cuando empecé terapia en la universidad, comprendí que las acciones de mis padres no eran mi culpa. Me tomó años desarrollar mi autoestima y aprender a validarme a mí mismo sin depender de su aprobación. A pesar de la falta de apoyo de mi familia, logré construir una buena vida. Me gradué con honores, conseguí un trabajo decente en el sector financiero y, a los 27 años, ya había comprado mi propia casa. Aunque mis padres no estén orgullosos de mis logros, yo sí lo estoy. Aquí es donde comienza el drama actual. Por parte de mi padre, mi abuelo falleció hace poco. Fue un empresario exitoso que empezó desde cero y dejó una herencia considerable. En su testamento, dividió sus bienes equitativamente entre sus nietos, Amy, mis primos y yo y sus hijos, mi padre y sus hermanos. Mi parte de la herencia era significativa, aproximadamente $500,000.
Me permitiría invertir en mi futuro, pagar mis préstamos estudiantiles y quizás, algún día iniciar mi propia empresa. Estaba feliz por esta inesperada oportunidad y las puertas que podría abrir. Sin embargo, cuando se leyó el testamento, mis padres se mostraron visiblemente molestos. Más tarde, me apartaron y me dijeron que les parecía injusto que yo recibiera una parte igual. A mí, que vive en el sótano de mis padres y trabaja medio tiempo en una cafetería, dijo que necesitaba el dinero más que yo porque estaba sufriendo. Aunque estaba atónito, intenté mantener la calma. Les aclaré que esta fue la decisión del abuelo y que ellos no tenían voz en cómo él decidió distribuir su herencia. Insistieron en que debía hacer lo correcto y darle mi parte a mí. Cuando me negué, se enfurecieron y comenzaron a hacerme sentir culpable, llamándome desagradecido y egoísta. Mi padre sacó a relucir cada incidente en el que me habían ayudado, mencionando que habían pagado mis frenos ortodónticos, que eran médicamente necesarios, mis útiles escolares y que me dejaron vivir en casa mientras estudiaba a la universidad. Convenientemente, olvidaron el auto que le compraron a Amy, sus incontables días de compras y el hecho de que aún la mantienen en 2025. La situación rápidamente se volvió más seria. Como ejecutor del testamento, mi padre decidió manejarlo él mismo. Declaró que interpretaría correctamente las intenciones del abuelo y le daría mi parte completa a mí, además de su propia herencia. Dijo que si el abuelo hubiera sabido de nuestra situación única, habría querido que todo fuera para ella. Me rompió el corazón. Esto no solo era ilegal, sino que también era un recordatorio de lo poco que me valoraban mis propios padres. Intenté razonar con ellos, señalando que el abuelo siempre había tratado a sus nietos por igual y que estaba consciente de nuestras circunstancias. Entonces mi madre me acusó de hablar mal del fallecido por insinuar que el abuelo podría haber preferido algo diferente a lo que mi padre decía. Mencioné recuerdos del abuelo apoyando mis metas académicas y profesionales, pero mis padres los descartaron como malinterpretaciones. Dijeron que el abuelo quería asegurarse de que Amy estuviera bien cuidada y que había expresado en privado su preocupación por su futuro. Cuando pregunté por qué, entonces, no había escrito el testamento de esa manera, no tuvieron respuesta. Por su parte, Amy se mostró incómoda con la situación, pero no criticó a nuestros padres. Cuando intenté hablar con ella en privado, solo se encogió de hombros y dijo, mamá y papá saben lo que hacen. Obviamente, no sería de mucha ayuda. Sintiéndome traicionado y herido, pedí consejo a la viuda del abuelo, mi abuela paterna. Al escuchar lo que estaba pasando, se enfureció. Me informó que mis padres no tenían autoridad para modificar el testamento y que esto no era en absoluto lo que el abuelo quería. Entonces me envió información que aclaraba la situación. Aparentemente, años atrás, mis padres habían intentado convencer al abuelo de que le dejara todo a mí. Él se negó rotundamente, diciendo que todos sus nietos debían ser tratados por igual. Incluso había añadido una cláusula en el testamento estipulando que cualquier persona que intentara impugnar la distribución equitativa perdería su parte. Con esta información, confronté a mis padres. Quedaron atónitos al descubrir que mi abuela sabía sobre su intento anterior de manipular el testamento. Mi padre intentó justificarse diciendo que solo estaban preocupados por el futuro de Amy, pero pude ver la culpa en sus rostros. Mi abuela actuó de inmediato. Se puso en contacto con los otros ejecutores del testamento y con el abogado. También contactó a los hermanos de mi padre, quienes compartían su indignación por lo que él intentaba hacer. Entre todos, lograron detener su plan y garantizar que el testamento se cumpliera como estaba escrito. Aunque mis padres están molestos conmigo, se vieron obligados a dar marcha atrás. Me acusaron de haber dividido a la familia y dijeron que debería haberlo resuelto en privado. En lugar de involucrar a otros, me dijeron, acusándome de volver a la familia en su contra. Mi madre sollozó, diciendo que los había dividido y traicionado. Cuando mi padre amenazó con eliminarme completamente de su testamento, le respondí que nunca esperé nada de ellos de todos modos. Ahora me pregunto, ¿debería aceptar la herencia? Están amenazando con cortar toda comunicación conmigo. Mi padre incluso sugirió que no sería bienvenido en su casa si la aceptaba. En un golpe particularmente bajo, mi madre comentó que aceptar el dinero demostraba que nunca los había amado realmente y que solo quería beneficiarme de su fallecimiento. Esto ha dividido a la familia extendida. Algunos de mis primos me apoyan porque entienden el favoritismo de toda la vida y valoran que me haya defendido. Otros creen que debería haber cedido por el bien de la paz familiar, priorizando la armonía sobre las cuestiones financieras. Aunque los hermanos de mi padre están de mi lado, esto también ha tensionado su relación con mis padres. Amy está atrapada en todo esto. Me confesó en privado que, aunque se siente mal y nunca pidió esto,
no está preparada para enfrentar a nuestros padres. Ha sido criada toda su vida para depender de ellos y buscar su aprobación, por lo que no la culpo del todo. Aún así, una parte de mí desearía que me apoyara, solo una vez. Esta situación ha sacado a la luz muchas heridas y resentimientos del pasado. Recuerdo todas las veces que fui ignorado o relegado en favor de Amit, los cumpleaños que pasaron desapercibidos, los eventos escolares a los que mis padres no asistieron, los logros que nunca reconocieron. Este conflicto parece ser la culminación de una vida de injusticia. A pesar de la ruptura familiar, me mantengo firme y quiero aceptar mi herencia tal como lo quiso el abuelo. Mis padres apenas me hablan y las reuniones familiares se han vuelto incómodas. Por primera vez en mi vida, falté a la cena familiar mensual porque no soportaba las maradas frías y las acusaciones implícitas. Aunque todo esto ha generado mucho caos, una pequeña parte de mí se siente empoderada. Por primera vez, estoy enfrentando el trato injusto de mis padres. Estoy reclamando mi propio valor y me niego a ser descartado. Es una sensación a la vez dolorosa y liberadora. Aún así, la carga emocional de todo esto me está afectando. He vuelto a tener ataques de ansiedad, algo que no experimentaba desde la universidad. Estoy considerando regresar a terapia para manejar mejor el estrés. Estoy equivocado por no haber cedido a las expectativas de mis padres y aceptar mi herencia. Debería haberle dado el dinero a mí solo para mantener la paz. Estoy cansado de ser el chivo expiatorio de la familia, pero también me aterra perderlos por completo. Cualquier consejo o punto de vista sería muy apreciado. Actualización: han pasado 6 meses desde mi primera publicación y ha sucedido mucho. Quiero agradecer a todos por su apoyo y consejos. Realmente me ayudaron a mantenerme fuerte en estos tiempos difíciles. Empecemos con la parte legal. Siguiendo el consejo de muchos, consulté a un abogado. Confirmó que tenía todo el derecho de heredar y que lo que intentó mi padre era completamente ilegal. Me ayudó a documentar todo y a prepararme para emprender acciones legales si era necesario. Afortunadamente, no llegó a ese extremo. Mi abuela y su abogado, junto con los hermanos de mi padre, resolvieron la situación sin necesidad de acudir a los tribunales. Recibí la totalidad de mi herencia y el testamento se ejecutó tal como estaba escrito. Debido a su intento de manipular la herencia, mi padre fue destituido como albacea. Este proceso fue tenso y duró varias semanas. Mis padres amenazaron con demandarme. Hubo reuniones llenas de discusiones y llamadas telefónicas furiosas, pero la ley era clara y no tuvieron más remedio que aceptar la realidad. Sin embargo, la fractura familiar sigue siendo profunda. La reacción ha sido significativa. Al principio, mis padres se aferraron aún más a su postura. Me acusaron de ser codicioso y de descuidar a mi hermana. También intentaron movilizar a otros miembros de la familia en mi contra, difundiendo rumores de que de alguna manera había manipulado a mi abuelo para que me diera dinero. Afortunadamente, la mayoría de la familia vio a través de su engaño. Un mes después de que se ejecutara el testamento, ocurrió un incidente particularmente desagradable en una reunión familiar. Mi tía organizaba el evento y no había invitado a mis padres, pero ellos aparecieron sin previo aviso. Comenzaron a hacer una escena, gritando que le había robado a Amy y que había manipulado a mi abuela en su contra. Mi padre dijo que había arruinado todos nuestros recuerdos felices. En un momento de furia, mi madre lanzó un viejo álbum de fotos a mis pies. Fue incómodo y terrible. Se necesitaron varios familiares para calmar la situación y convencer a mis padres de que se fueran. Bendita sea mi tía por su paciencia y apoyo. Mi abuela resultó ser mi mayor apoyo en todo esto. Me contó historias sobre cómo mi abuelo siempre había estado orgulloso de mis logros y cómo quería asegurarse de que todos sus nietos tuvieran las mismas oportunidades. Incluso reveló que mi abuelo había guardado un álbum con recortes de periódicos sobre mis reconocimientos académicos, copias de mis cartas de aceptación a la universidad e incluso el programa de aquella obra de teatro universitaria a la que mis padres llegaron tarde. Esta revelación fue tanto conmovedora como triste. Además, mi abuela decidió aclarar la situación con la familia extendida. Organizó una reunión sin mis padres y expuso toda la historia de su favoritismo, incluyendo eventos que yo había olvidado o nunca supe. Que alguien finalmente reconociera la injusticia que sufrí durante años fue una reivindicación, aunque también reabrió viejas heridas. Sobre mi hermana Amy, finalmente encontró su voz en todo esto. Después de mucha introspección y varias conversaciones con nuestra abuela, vino a disculparse por no haberme apoyado antes. Admitió que el favoritismo de nuestros padres era injusto, pero siempre tuvo demasiado miedo de enfrentarlo. Hablamos largamente y con gran emoción sobre nuestra infancia y cómo nos afectó a ambos. Amy confesó que ser la hija favorita no fue tan maravilloso como parecía. Nunca aprendió a valerse por sí misma y sentía una gran presión por cumplir con las expectativas de nuestros padres.
Contó que muchas veces quiso hacer cosas por su cuenta, pero ellos intervenían y le quitaban la oportunidad de crecer y aprender de sus errores. Esa conversación marcó un punto de inflexión en nuestra relación. Comenzamos a reconstruir el vínculo que nuestros padres habían roto con su parcialidad. Nos reunimos con regularidad para tomar café y apoyarnos en esta crisis familiar. Lo que realmente sorprendió a todos fue su decisión de usar su herencia para pagar sus estudios universitarios. Dijo que verla defenderme la inspiró a tomar las riendas de su vida. Primero se inscribió en un colegio comunitario con la intención de transferirse a una universidad de 4 años. La reacción de mis padres ante todo esto ha sido variada. Al principio, se enojaron mucho con nosotros. Intentaron manipular a Amy para que abandonara la universidad y ayudara a la familia, alegando que yo la había puesto en su contra. Cuando eso no funcionó, cambiaron de estrategia. Después de varias conversaciones con mi abuela y al ver la transformación de Amy, mi madre empezó a reconocer el daño que nos había hecho. Ha intentado acercarse y hasta comenzó terapia para trabajar en sus problemas. Me contactó para disculparse y admitir que había sido injusta, pidiendo una oportunidad para enmendar las cosas. Es un proceso lento y aunque tengo cierta esperanza, también mantengo límites firmes. Lamentablemente, mi padre ha sido menos receptivo. Sigue enojado y se considera la víctima de todo esto. Desde que Amy decidió estudiar, ha sido frío con ella. Ha intentado controlarnos algunas veces, amenazando con vender nuestra casa de la infancia si no volvíamos en nosotros o perdonándonos si nos dábamos cuenta de que estábamos equivocados. Aunque ambos seguimos firmes, duele ver cómo se distancia de sus propios hijos de esta manera. Las dinámicas dentro de la familia extendida han cambiado drásticamente. Ahora vivo más cerca de los hermanos de mi padre, quienes han sido de gran apoyo, así como de mi abuela. Escuchar a mis tías y tíos hablar sobre cómo han manejado el comportamiento desafiante de mi padre a lo largo de los años me ha hecho sentir menos solo en esta lucha. También he fortalecido leisas con algunos primos que me han apoyado. Iniciar una cena mensual entre primos nos ha permitido reunirnos sin la carga del drama de las generaciones mayores. En cuanto a mí, he estado utilizando mi herencia de manera sensata. Haber pagado mis préstamos estudiantiles me ha dado un increíble grado de libertad financiera. Con la ayuda de un asesor financiero, he creado un portafolio de inversiones diversificado. También he reservado fondos con la posibilidad de abrir mi propio negocio en unos años. Estoy explorando la idea de abrir un centro comunitario con servicios accesibles de salud mental y educación financiera. Pero lo más significativo ha sido invertir en terapia para mí y ofrecer lo mismo para Amy. Ambos estamos aprendiendo a establecer límites saludables con nuestros padres y trabajando en sanar las heridas de nuestra infancia. Aunque es un camino largo, ya siento que estoy creciendo en conocimiento y desarrollando herramientas para superar el abandono emocional y el favoritismo de largo plazo. Este proceso ha traído algunas mejoras inesperadas a mi vida. Ahora comprendo mejor la importancia de establecer límites y defenderme. Aunque sé que hice lo correcto, no ha sido fácil y todavía hay días difíciles. Sin embargo, me siento orgulloso de resistir la culpa y la presión. Uno de los resultados más sorprendentes ha sido un cambio en mi camino profesional. Enfrentar estos conflictos familiares y asistir a terapia me ha hecho darme cuenta de mi pasión por ayudar a otros que han vivido dinámicas familiares similares. Actualmente, estoy considerando regresar a la universidad para especializarme en trabajar con hijos adultos de padres emocionalmente inmaduros y ejercer como terapeuta familiar. También he comenzado a ayudar a jóvenes de hogares disfuncionales en un centro juvenil cercano. Poder brindarles el tipo de apoyo que me hubiera gustado recibir de niño es inmensamente gratificante. Incluso estoy considerando crear un fondo de becas para niños en circunstancias similares usando parte de mi herencia. Mi relación con Amy sigue mejorando. Una vez al mes, tenemos un día de hermanos, en el que hacemos algo divertido juntos. Nuestro último picnic y caminata por la montaña fue el momento más relajado y conectado que hemos tenido desde que éramos niños. Sin la influencia de nuestros padres, estamos reconstruyendo nuestro vínculo a nuestro propio ritmo. Con respecto a mis padres, la situación sigue siendo complicada. Mi madre ha estado intentando reconstruir nuestra relación. Asiste a terapia regularmente y ha comenzado a reconocer el daño que causó con su favoritismo. Hemos tenido algunos almuerzos en los que hemos mantenido conversaciones honestas y difíciles sobre el pasado y el futuro. No es perfecto, pero hay señales de mejora. Mi padre, en cambio, sigue resistiéndose al cambio. Todavía insiste en que no ha hecho nada malo y cree que Amy y yo deberíamos estar agradecidos. Se niega a estar en la misma habitación que yo, por lo que ha faltado a varias reuniones familiares. Aunque duele, estoy tratando de soltar la necesidad de que él vea las cosas de manera diferente o de intentar controlar sus reacciones. Para Amy y para mí,
Nuestra abuela se ha convertido en nuestro pilar. Nos ha contado más historias sobre nuestro abuelo y está orgullosa de que hayamos defendido nuestros derechos. Siempre ha sido una firme creyente en la justicia y la comprensión, por lo que ha sido una excelente mediadora en los conflictos familiares. Todo este proceso me ha enseñado mucho sobre el verdadero significado de la familia. He aprendido que, a veces, la familia que eliges puede ser tan significativa como la familia en la que naciste. Además de haber formado un círculo cercano de amigos que me han apoyado mucho en este camino, me he acercado más a mis tías, tíos y primos que estuvieron a mi lado. Establecer límites y practicar el autocuidado también se han vuelto fundamentales para mí. Estoy mejorando en decir no a situaciones que comprometen mi salud mental y ya no me siento culpable por dar prioridad a mi bienestar personal. Antes, estaba tan obsesionado con intentar ganarme el favor de mis padres que siempre pospuse la exploración de nuevos intereses y pasatiempos. A quienes se encuentren en una situación similar, les aconsejaría que no permitan que nadie los haga sentir mal por reclamar lo que les corresponde por derecho. Incluso si genera controversia, es válido defenderse. Aunque las dinámicas familiares pueden ser complicadas, mereces un trato justo. Recuerda, nunca es demasiado tarde para empezar a construir la vida que mereces. Busca un terapeuta si es necesario, rodéate de personas que te apoyen y no dudes en establecer límites. Tu valor personal no lo define la forma en que te trata tu familia, sino quién eres realmente. Quiero agradecerles una vez más por sus consejos y apoyo. Significó más de lo que imaginan en un periodo realmente difícil. Aunque el camino no ha sido sencillo, estoy entusiasmado por el futuro y con una confianza en mí mismo que no había sentido en años. Me emociona ver hacia dónde me llevará este nuevo capítulo de mi vida, y estoy decidido a romper el patrón de favoritismo y construir mejores relaciones en mi propia familia en el futuro.